Hola, ¿qué tal? Tenemos la suerte de tener hoy con nosotros al académico escritor José María Merino. Nos visitó hace unos 2 años, algo más quizás, para presentar su última novela, para charlar sobre ella, El río del Edén. Yo le auguré a José María un enorme éxito con esa novela, porque es una novela conmovedora por la temática, por esa segunda persona tan bien utilizada y tan poco frecuente en nuestra literatura, por la creación de ese personaje espléndido, de ese niño con síndrome de Down. Y esa novela ganó meses después, felizmente, el Premio Nacional de Literatura. Yo felicité a Merino en privado y ahora aprovecho este espacio para volver a felicitarle y darle las gracias por visitarnos esta mañana. Pues nada, encantado, muchas gracias a ti y muchas gracias por los buenos augurios. Los buenos augurios siempre dan suerte. Bueno, acabas de publicar de forma prácticamente seguida, casi a la vez, estos dos libros, un libro de cuentos, La trama oculta, y una novela infantil, Las mascotas del mundo transparente. Casi, me atrevo a decir, aunque no por extensión, claro está, porque no tenemos encima de la mesa ninguna de tus novelas, pero que todo tu mundo narrativo, todas tus obsesiones, la temática que sueles cultivar, están en estos dos libros. Pues sí, yo creo que eso está muy bien visto, porque yo creo que la mayoría de los temas que yo he tocado están ahí. Porque en el libro de cuentos pues hay temas realistas, hay temas fantásticos, hay minicuentos, y el libro infantil pues juega con los mundos paralelos, juega con alteraciones temporales, o sea que bueno, pues hasta el doble está por ahí también danzando, sí. O sea que efectivamente puede que sea un repertorio de todos los temas que yo he ido tocando a lo largo de la vida. La trama oculta, la trama oculta está dividida en tres partes, como tú acabas de decir, hay una parte realista, hay otra parte que incide en lo fantástico, y al final hay una especie de coda, de Silva, la llamas tú, con minicuentos. Me figuro que la trama oculta a la que hace alusión el título, tiene que ver con esa voz, que en principio yo entiendo como tuya, que se va intercalando y va explicando el origen de algunos de los cuentos, de la mayoría de los cuentos que aquí se recogen, ¿no? Bueno, yo le doy mucha importancia a la estructura de las obras que escribo, ¿no? Tanto en novela como en cuento, ¿no? Y este libro tenía el problema de que allí estaban todas, yo digo al principio que es como un arca de Noé particular. Ahí estaban todos mis géneros, todos mis estilos, todas mis formas, pero el asunto era darle una coherencia a esto, ¿no? Y que la gente que lo pueda leer, pues no diga, bueno, pues este señor ahora me sale con un cuento de vampiros, o con un cuento de Navidad, o con un cuento erótico, ¿no? O con un cuento gastronómico, pero ¿esto qué es, no? Y entonces le di muchas vueltas y entonces se me ocurrió primero esa división en dos partes, porque al principio no pensaba incluir la silva mínima, en dos partes, y luego se me ocurrió, bueno, ¿y por qué no introducir aquí una voz, la mía, pero bueno, la voz que aparece en la narración ya no es la del escritor, ya es un narrador que está incrustado, ¿no? ¿Por qué no meter una voz? Y esa voz hable un poco de los cuentos y claro, una vez que tuve esa idea, pues por esas cosas que yo llamo las lógicas narrativas, pues empezaron a producir efectos, porque hubo cuentos que nacieron de la idea de esa voz. Empecé a rememorar cosas de mi infancia, de mi adolescencia, con lo cual le di un orden que no pensaba a los cuentos. Bueno, yo pensaba que la trama oculta tenía que estar un poco a lo largo de todos los argumentos, es decir, una trama que la gente que pueda leer el libro vea directamente, y luego algo más soterraño, algo más oculto, pero cuando introduje esa voz, efectivamente apareció otra trama inesperada, que es la trama de ese narrador metido en el libro, que nos va contando más o menos de dónde viene el cuento, cómo se produjo, incluso nos cuenta cuentos para contarnos el cuento, ¿no? Sí, yo creo que para mí fue un feliz hallazgo, ¿no? Sí, a veces el propio comentario de esa voz es una historia, un cuento en sí, y luego al principio de la coda hay un microcuento del profesor Souto, que es un personaje recurrente
en tu obra y que aquí aparece también como protagonista de algunos cuentos que aquí están recogidos, no sé si el profesor Souto es conocido o es amigo de Sabino Ordaz. Pues seguramente son del mismo sitio, no sé si de Ardón, pero vamos, más o menos, ¿no? Porque el profesor Souto también fue un efecto de la lógica narrativa. Yo había escrito un cuento que publicó un periódico, Las Palabras del Mundo, y resulta que era un lingüista, el protagonista, y otro lingüista, entonces muy famoso y conocido, que ya murió, don Emilio de Lorenzo Criado, me dijo un día: oiga, Merino, ¿y qué ha opinado el profesor tal de su cuento? Y dije yo: ¿cómo? Le había dado a ese profesor el nombre de un lingüista verdadero. Aquello me pareció que no podía ser. Cuando lo incluí en libro, pues lo llamé Souto. Le quité el nombre que le había puesto en el cuento del periódico y lo llamé Souto. Y desde entonces, de vez en cuando, Souto me dice: ese cuento es mío. Con lo cual ya llevo por lo menos 20 o 30 cuentos donde el profesor Souto es el protagonista, ¿no? El otro, los mundos paralelos, el mundo de los sueños, que tiene mucha importancia en tu obra, la frágil frontera que hay entre la realidad y la ficción. Y luego yo he notado dos cosas en estos cuentos. Primero, la utilización del tren. El tren no solo aparece aquí, aparece mucho en tu obra. Y estoy pensando también el comienzo de Las mascotas del mundo transparente. Estoy pensando en El viajero de Leicester, de Juan Pedro Aparicio. El tren aparece mucho en vuestra obra. No sé si... Y luego, en la parte de los cuentos fantásticos, sobre todo, en general en el libro, pero en esa parte sobre todo, también la idea de la muerte. La muerte está siempre rondando estos cuentos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en ese cuento del profesor Souto, precisamente, que llega a ese pueblo, a esa especie de Comala, y luego tiene que huir de ahí porque se da cuenta, bueno, de que si no huye de ahí, posiblemente se va a quedar ahí atrapado para siempre, ¿no? Pues sí, el tren, yo pienso que cuando estudiamos, yo siempre digo que en León solo pasaban dos cosas en el año que alteraban la quietud permanente, que eran el circo americano y la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que ahora ya no pasan ni el circo americano ni la Vuelta Ciclista a España, pero bueno, hay más comunicación. Pero entonces estudiábamos en un colegio de los maristas y al lado tenía un tren, el que luego fue el Transcantábrico de Aparicio, por cierto. El tren de vía estrecha León-Bilbao, ¿no? Y ese tren pues tenía como mucha relación con nosotros, muchas excursiones las hacíamos en tren, y yo esa imagen del viaje en tren, me sigue gustando mucho viajar en tren, mucho más que en avión, desde luego, sin comparación. Y el tren está ahí, pues seguramente formando parte de esos arquetipos estimulantes, ¿no? El asunto del sueño es curioso porque cuando yo escribí La orilla oscura, por ejemplo, absolutamente nadie dijo que tenía una relación profunda con un mito acuñado en España que es la vida como sueño. Es un homenaje a la vida es sueño, pero nadie lo dijo. Bueno, pero ahí está. La vida como sueño es La orilla oscura, que es un tema, la vida como sueño, que también aparece mucho en mis libros, ¿no? Bueno, y la muerte, pues ¿qué le vamos a hacer? La muerte es que está siempre al acecho, ¿no? Y conforme pasan los años, piensas que está más cerca de lo que estaba antes, ¿no? ¿Y por qué este gusto por lo fantástico? ¿Lo fantástico te ayuda a explicar y a contar cosas de la realidad de manera más eficaz? Hombre, sin duda. Hay una idea de lo fantástico como escapismo, incluso que fui muy lector de todo, del siglo XIX, del siglo de oro, de todos los grandes escritores, desde niño, un gran lector. Yo también me encantó siempre lo fantástico. A mí me encanta una buena novela realista, me encanta un buen cuento, una buena novela fantástica. No desdeño ningún arquetipo. Por ejemplo, pienso los vampiros. Bueno, pues es un arquetipo de nuestro tiempo. Ahora cada día descubrimos que hay un vampiro que estaba chupándonos la sangre con unas tarjetas negras o con cosas parecidas, pero sí es un mito contemporáneo, ¿no? Y creo que lo fantástico no es un escapismo, sino que lo fantástico nos permite aproximarnos a la realidad de una manera distinta, de una manera que posiblemente tiene que ver con lo onírico, tiene que ver con el subconsciente. Es decir, rechazar lo fantástico como huida de la realidad me parece por lo menos propio de gente inculta, ¿no?
has tenido durante mucho tiempo problemas de insomnio, creo que ahora lo tienes ya más controlado. Lo digo porque publicaste ese libro 3 semanas de mal dormir, es una cosa, y además lo has comentado en muchas entrevistas, es una cosa pública. No sé si de aquí, de ese estado, de esas noches un poco alucinadas, que ha sido un caladero, de ahí han salido muchas historias y muchos cuentos. Yo a veces lo he pensado, a veces leyendo alguno de tus cuentos he pensado, seguro que esto se le ha ocurrido a Merino en una de esas largas noches que no podía conciliar el sueño, o quizás no, quizás no eras capaz ni de escribir, no lo sé, pero... Bueno, hay de todo. A mí cuando me encargaron ese libro, Seix Barral, que me lo encargó Adolfo García Ortega, me dijo, ¿por qué no me escribes un año de tu insomnio? Y dije, Adolfo, si tengo que tomar nota durante un año de mi insomnio, no sobrevivo. Vamos a ver si hago 3 semanas. Había publicado ya una, también en un periódico, y entonces dije, bueno, voy a ver si te hago otras 2. Aproveché un viaje a Marruecos y aproveché una estancia en la Universidad Mené de Pelayo, en Santander, y descubrí que que tenía unos insomnios, pero como iba a describirlos, pues se me ocurrían unos sueños estupendos. Eran unos sueños como inducidos por la posibilidad de la escritura. Por lo tanto, creo que no está mal decir, si describo mi insomnio, a lo mejor se me ocurren unas cosas estupendas. Claro. Bueno, y hay cosas que se me han ocurrido en los insomnios y otras no. Hay de todo, ¿no? Estoy pensando en el homenaje que te hicimos en la revista Otro Lunes, que Juan Aparicio del Monte escribió un cuento muy divertido en el que tú en una de esas noches te encontrabas con tu otro yo, ibas corriendo y ves los dos corriendo a escribir un cuento a ver quién lograba escribirlo antes, ¿no? Bueno, lo popular, lo fantástico, pero lo popular también tiene importancia en tu obra, y de hecho esta preciosa novela editada en Nocturna, Las mascotas del mundo transparente, se inicia con una canción popular, ¿no? Sí, es un homenaje a la canción, a una canción pimpineja, que es una canción que se cantaba mucho en León, creo que en Palencia, tal vez en parte de Zamora, es decir, no sé si en Asturias, ¿no? Una canción muy misteriosa, Pimpineja la mano la coneja, pasó por aquí llevando sal menuda, pide para la cuba de barro, pide para el caballo morisco, pide para el obispo de Roma, tapa la corona, que no te la vea la gata rabona. Y entonces eso se hacía pellizcando suavemente las manos del niño, era para niños muy pequeñitos, y a los niños desde luego los hechizaba, los fascinaba. Yo se lo he hecho a mis hijas, se lo he hecho a mi hermana cuando era niña, y me sorprendía, y siempre lo he visto como una especie de sortilegio, de hechizo civil, ¿no? Y hechizo convertido casi en cuento sin sentido. Pero dándole vueltas un día a la Pimpineja, de repente, pues pensé, caramba, sería estupendo que Pimpineja fuese realmente un sortilegio y que en determinadas condiciones sirviese para enviarte a un mundo imprevisible, un mundo desconocido, ¿no? Y ese fue el elemento del cuento. Porque yo creo que en lo popular, que tanto hemos despreciado en España, porque es sorprendente con la riqueza popular de ficciones, de leyendas que hemos tenido en España, cómo ha sido un género menospreciado, salvo por algunos posrománticos y por algunos norteamericanos descendientes de españoles, ¿no? Como Aurelio Espinosa, padre e hijo, y algún otro, pues no sé, Fernán Caballero, hoy día Antonio Rodríguez Almodóvar, pero no ha sido un tema que haya llamado la atención de los cultos. Tal vez, yo pienso, porque la Iglesia siempre desconfiaba mucho de estas supersticiones, porque estas supersticiones en cierto modo competían con lo sobrenatural, y eran cosas de mujercillas, eran cosas indignas de respeto, ¿no? E incluso las leyendas, yo que escribí un libro de leyendas españolas, han sido totalmente manipuladas. Las leyendas más asombrosas de brujas, yo las encontré, son extremeñas, yo las encontré en la Biblioteca Nacional. Bueno, han sido borradas del mapa y sustituidas por leyendas de caballeros, damas, hidalgos, en fin, una cosa un poco absurda, ¿no? Pero a mí lo popular siempre me ha atraído muchísimo, ¿no? Creo que tuve la suerte de niño de oír muy buenos cuentos, tanto en León como de parte de mi abuela gallega, y bueno, pues el mundo este de la cultura popular, donde se ha ido simplificando y sintetizando casi un imaginario lleno de sorprendentes arquetipos, pues en cierto modo también está un poco detrás de lo que escribo, ¿no? Estos dos niños, este profesor y esta arañona parlante, se ven atrapados en este mundo transparente, en este mundo gobernado por unas figuras geométricas
que tienen a estos personajes como mascotas, para tenerlos entretenidos y demás, y han llegado a ese mundo precisamente a través de esta canción, ¿no? Sí. Bueno, los seres humanos a través de esta canción, y la arañona y otros animales que también aparecen, pues han llegado a través de lo que en sus mundos sea esta canción o no, no se sabe muy bien. Ahí está un poco, yo creo, la enseñanza para los niños de esta novela, ¿no? Cómo hay distintas inteligencias y cómo el ser humano a veces piensa que es una inteligencia superior, cuando en realidad no sabemos si en otros planetas hay otras inteligencias superiores a la nuestra, ¿no? Sí, e incluso lo mal que tratamos a las pequeñas inteligencias que nos rodean, ¿no? Este antropocentrismo, hombre, tan cruel que tenemos, ¿no? Estamos extinguiendo, cada día estamos extinguiendo nuevas especies en el planeta, no tenemos respeto absoluto por los seres vivos, ¿no? Salvo algunas escuelas, algunas sectas, dicho esto con el mayor respeto, ¿no? Algunas religiones, pero en general los seres vivos, nosotros somos el ser superior. Incluso nosotros hemos establecido a lo largo de la historia también la idea de que el ser superior soy yo, y este señor, como no tiene mi color, no es superior, o como no es un ser masculino, no tiene alma, como ha pasado durante siglos con las mujeres, ¿no? Entonces esta especie de chulería antropocéntrica a mí me parece muy dañina, ¿no? Muy dañina para el planeta y muy dañina para nosotros mismos. Y entonces sí, ya ve, la enseñanza es lo relativo de la inteligencia, lo relativo del ser humano, y cómo en un mundo donde solo conocemos el 4% de la realidad, porque el 96% todavía no tenemos ni idea de lo que sea, puede haber efectivamente mundos donde en lugar de la inteligencia provenir de la materia orgánica, provenga de la materia inorgánica, y donde un pedrusco pues sea listísimo y sea capaz de pensar, ¿no? Y sin embargo nosotros, los seres orgánicos, pues seamos unos bichos raros y divertidos que se nos puede tener en una jaula y de vez en cuando jugar con las gracietas que hacemos, ¿no? Me gustó esa vuelta de tuerca, ¿no? Porque yo creo que aparte de ser divertido como especulación, pues sí, puede ser educativo, ¿no? Yo no pretendo ese didactismo que yo aborrecía cuando era joven lector, pero bueno, hablar de algunas cosas que están ahí en el ambiente, yo creo que no está mal para la gente joven. Sí, ¿no? Como cuando se encuentran por primera vez a la arañona parlante y uno de ellos tiene que disimular una mueca de asco, y la arañona, que es listísima, aficionada a las matemáticas, inteligentísima, le dice: ay, si tú supieras la de Adanes como tú que he pisoteado en el mundo del que yo vengo, he pisoteado con mis patas, ¿no? Sí. Es muy bonito eso, cuando dice la arañona que le gusta mucho el paté de moscas. Es decir, ahí hay una serie de juegos también muy humorísticos. Sí. Norma Sturniolo, el otro día en la presentación de Alberti, comentó una cosa que la verdad yo no recordaba, que la fábula de los 50 son 50 cuentos y una fábula, en la fábula ya hablas de los Adanes y artrópodos. Pero es que yo después hice otro descubrimiento, y que espero que si Norma ve esta entrevista pues así se entere también, que en uno de los cuentos de tus últimos cuentos, Círculos, en el libro de las horas contadas, el narrador de ese cuento dice que durmiendo, en fin, en ese estado de duermevela, le viene a la cabeza una palabra, zambuliano, que es como se llama a la arañona en la novela. No sé si recuerdas este cuento, que es estupendo. Luego inventa otra palabra, iris, para denominar a las mariposas, y ahí hay un juego entre un sueño dentro de un sueño, en fin. Es curioso cómo cuando uno escribe ya viene de referencias y de cosas anteriores, ¿no? Pues sí, hay como una tradición propia, y las arañas están conmigo desde los inicios de mi escritura. No quiere decir que yo me rodea de araña y las acaricie, pero desde luego es un bicho, por ver un artrópodo, que realmente es sorprendente, ¿no? La capacidad que tiene de organizarse, de tejer. A mí me fascinan las redes de araña, me fascinan. Y a veces veo documentales sobre arañas capaces de hacer trampas que de pronto tienen un muelle y
y se cierran cuando el insecto ha caído en la trampa. Y yo digo, bueno, pero qué dominio de la técnica y qué dominio de las matemáticas tienen las arañas, ¿no? Pero efectivamente vivimos en un mundo donde ves una araña y lo que haces es... o ves una culebra. Yo siempre digo, hombre, yo mato una culebra si se me mete en casa, pero yo veo una culebra y no se me ocurre matarla, ¿no? Es que, oiga, ¿por qué tiene usted que matar a esa culebra? Y en mi jardín modestísimo, pues hay allí entre las uñas de león y ese tipo de vegetales y tal, hay unas arañas que hacen unos nidos fastuosos y no se me ocurre tocarlos. Porque yo digo, bueno, pero este bicho, qué bien ha organizado el cazadero, qué bien ha organizado su hábitat, su apartamento. ¿Cómo voy yo a molestar a este bicho si él no me molesta a mí? A mí me regalaron cuando era niño un libro de bichos, de animales y demás, y salía una araña del desierto, y a mí me fascinaba. La araña del desierto vive en una gruta bajo la arena, pero tiene un mecanismo, tiene una puerta con unas bisagras que está siempre cerrada y ella está oculta detrás. Y cuando nota la presencia de alguna víctima, de algún otro insecto, pues abre rápidamente la puerta, lo atrapa, se la lleva a su gruta y vuelve a cerrar la puerta. Y a mí aquello me parecía fascinante, ¿no? Y ver tejer desde luego una araña, su tela de araña. Y lo hace además para comer, porque nosotros a veces destruimos y destrozamos y sin embargo la mitad, mucho más de la mitad de la población pasa hambre, o sea que lo nuestro es irracional. Pero el mundo este de los insectos y de los bichos irracionales, bueno, pues a mí me merece mucho respeto, ¿no? ¿Por qué este mundo transparente? Porque en tu obra el escenario tiene una importancia enorme, es un personaje más. Estoy recordando el escenario de Río del Edén, las lagunas de Taravilla y demás. La naturaleza en esa novela tiene un enorme protagonismo. Estoy pensando en el centro del aire, ese león onírico, un poco fantasmagórico. Estoy pensando en el mundo de los invisibles, que es nuestro mundo, pero no. Está dentro de nuestro mundo, pero no lo estamos viendo. Y tiene también sus propias normas, con un cazador, tiene sus enemigos y demás. El escenario siempre tiene mucha importancia en tu obra, ¿no? ¿Por qué elegiste este escenario? Bueno, yo en esto me considero y además me enorgullezco de ser hijo de los románticos, ¿no? Claro. Los románticos descubren, yo creo que los románticos también con un precedente, que es el Quijote. El Quijote es el primer libro donde de pronto los escenarios son ambiguos, porque él dice, estoy viendo un castillo, pero en realidad es una venta. Pero esa ambigüedad yo creo que fue determinante para los románticos, ¿no? Y los románticos le daban una enorme importancia al escenario, ¿no? La casa Asser es un personaje. En los románticos los lugares, los espacios, los bosques, las ruinas, tienen poder, tienen personalidad. Y yo en eso siempre he querido dar personalidad al escenario. E incluso a veces cuando he dado algún taller de cuento o literario, siempre he dicho, no os olvidéis del tiempo, el tiempo es fundamental, y desde luego del espacio. No hace falta que le deis una importancia excesiva, pero el escenario está cumpliendo una función dramática. A mí me parecía que fuese un mundo de seres de cristal, de cristalinos y cuarzones, como les llaman, ¿no? Estos cristalinos y cuarzones viven en un mundo transparente, efectivamente, en un mundo de cristal. Y me parecía que ese mundo de cristal podía desosegar, hombre, levemente, estimular la curiosidad del lector, del joven lector, ¿no? Ese mundo donde estamos viendo todo lo que pasa, estamos viendo el día, la noche, todo, porque todo lo que nos rodea es transparente, el suelo, el techo, todo. Me parecía que era un escenario adecuado para el dramatismo, digamos, para la historia que hay ahí dentro, ¿no? Sí, con esos tres soles, esas especies de luminarias, ¿no? Las tres soles que solo en algún momento confluyen y parece que se amortigua un poco la luminosidad, ¿no? Pero siempre es de día, digamos, un día más o menos amortiguado, pero siempre es de día, ¿no? Y además ellos están expuestos efectivamente a la mirada de lo que sea, ellos están ahí como flotando en el aire. Me parecía que eso le añadía fuerza a la narración. Sí, luego descubrimos también que el tiempo transcurre de una manera completamente distinta a como transcurre la Tierra, ¿no? Eso también es otro elemento. Me figuro que escribir para niños es dificilísimo, porque tiene que gustarle a los niños y en cierta manera tiene que gustarle también a los papás que le compran a sus hijos los libros. Y desde luego yo he leído el libro 2 veces y lo he disfrutado muchísimo. Yo creo que la buena literatura, por eso a mí está
división entre literatura infantil y juvenil, reconozco que siempre me molesta un poco, porque yo creo que la buena literatura la podemos leer todos, ¿no? Como El Principito, como Alicia en el País de las Maravillas, como El Hobbit, como No soy un libro, como esta, ¿no? Como La Isla del Tesoro, como Heidi, como, en fin, Huckleberry Finn, La Flecha Negra. Es decir, lo malo es que muchos de los clásicos han desaparecido del canon de la literatura infantil y juvenil, y es una pena, porque mi primera formación como lector desde muy niño fue precisamente los libros que entonces Robinson Crusoe, claro. A mí Robinson Crusoe, que es uno de los grandes arquetipos de la literatura, ¿no? Pues realmente La Vuelta al Mundo en 80 días, o sea, hay clásicos que no se deberían perder. Ahora están siendo sustituidos por una literatura un poco de moda, de temporada, y es una pena que se pierdan para los... de evasión, ¿no? Claro, que se pierdan para la gente joven esos clásicos que deberían ser obligatorios en las escuelas, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectivamente llegar a los niños, pues no lo sé, nunca sabes cómo llegas, ¿no? Yo tengo 3 libros para niños pequeñitos, el caldero de oro, el cuaderno de hojas blancas, y resulta que a los niños les gusta. Bueno, muy bien, pero nunca sabes qué les puede gustar o no gustar. Yo escribo lo que me apetece, porque además en literatura juvenil infantil tengo cosas muy contadas, ¿no? Yo creo que hay la trilogía americana, la trilogía del cuaderno de hojas blancas, un libro sobre Quevedo, fruto de mi relación con el lugar donde él estuvo preso en León tantos años, ¿no? Y luego este libro. Y todos nacen de impulsos, pero no sigo, digamos, la literatura infantil como un programa de trabajo personal continuo. Y Los trenes del verano, no soy un libro, que además ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, sí, ¿no? Efectivamente. Pero escribir para niños supongo que te da bastante esfuerzo, ¿no? Porque... Bueno, es dejarte también llevar por ¿sabes? O sea, yo creo que cuando se me ocurre una cosa sé si puede ser para niños o no. O sea, lo veo inmediatamente. Entonces, cuando pensé en La Pimpineja, dije, hombre, estupendo, porque la Pimpineja esta me puede dar juego para una historia bonita de mundos paralelos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso puede interesarle. Luego ya no sé a qué edad. Eso es lo que no lo sé, porque yo no tengo idea de una edad determinada, ¿no? Yeah. Tal vez siempre escribo un poco para niños un poco mayorcitos o para adolescentes, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se te ocurre o no se te ocurre. Yo no pienso, no, ahora voy a escribir algo para niños, ¿no? Se me ocurre y lo escribo, y si no se me ocurre, pues escribo otra cosa, ¿no? Bueno, ahora estás con una novela, ¿no? Es con lo próximo que vas a publicar, ¿no? Sí. ¿O va a haber otro libro de cuentos de por medio? No, ahora toca novela, porque yo voy alternando la novela y el libro de cuentos. Es ya una especie de orden ficcional que no lo pierdo, ¿no? Porque una novela me ayuda a olvidarme del libro de cuentos anterior y no seguir pensando en cuentos, porque al final llegas a un cierto manierismo. Cuando escribo un libro de cuentos, hombre, hay cuentos que los has escrito al hilo o al margen de una novela o de otras cosas, ¿no? Pero cuando te metes en un libro de cuentos, llega un momento en que dices, hay que cortar, porque ya me estoy repitiendo y se me está ocurriendo otra vez lo mismo que ya escribí en el primer cuento. Entonces lo ideal es meterte con una novela, empezar a imaginar una novela. Y ahora estoy en ese proceso de imaginar una novela que me tiene absorto, y que además ahora con este tiempo que tengo por delante, ya abandonados bolos, viajes, etcétera, etcétera, pues le voy a dedicar muchas horas, y creo que va a cuajar, me parece a mí que va a cuajar. Que la escritura de una novela, la forma en la que uno encara una novela y un libro de cuentos, me figuro que no tiene nada que ver, ¿no? Para mí, yo en esto me repito, un libro de cuentos es una iluminación, ¿lo ves o no lo ves? ¿No? Estoy observando ahí una especie de guitarra colgada, extraña, y a lo mejor ahí hay un cuento. A lo mejor un día de pronto, ¡pum!, la guitarra esta aparece y se me ocurre un cuento. En cambio, una novela es un viaje de exploración. Tú llevas una mochila en la cual llevas 2 o 3 cosas, pues unos personajes, una idea general, y entras a explorar, y de pronto vas descubriendo cosas que vas incorporando a tu mochila, y esas lógicas secretas se van produciendo. De pronto dices, anda, y ahora aparece esto, o sucede esto, y efectivamente no tiene nada que ver, porque yo siempre digo, si no tienes la idea del cuento, no te metas con él. Si no tienes la idea cerrada, completa del cuento, aunque luego lo cambies
y sea otra cosa lo que escribes y tenga un final diferente del que preveías al principio. Pero en una novela sí puedes entrar con tranquilidad, teniendo ya un cierto bagaje, porque la propia novela va a generar sus lógicas y va a regalarte muchos descubrimientos. La trama oculta de José María Merino, un extraordinario libro de cuentos, uno de los mejores libros de cuentos que he leído últimamente, que nos dice mucho acerca de nosotros y también escrito, como siempre, con ese estilo cuidado y esas frases llenas de tensión en las que parece que no sobra nada. Y Las mascotas del mundo transparente, una deliciosa novela infantil juvenil con unas ilustraciones además preciosas, publicada en la editorial Nocturna. Yo creo que son dos muy buenas propuestas para estos Reyes que ya se avecinan. Muchísimas gracias, José María, ha sido un placer. Encantado, un gusto estar de nuevo aquí. Y mucha suerte con estos dos libros y con los que vengan.